tardes a todos y una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a nuestro primer coloquio de la Escuela de Investigación en Criminología Crítica, Justicia Penal y Política Criminal, Luis Carlos Pérez. Quisiera brevemente contarles un poco sobre esta escuela. Es una iniciativa que tiene el profesor Estanislao y se ha venido generando un grupo interesado en los temas actuales del derecho penal, con ganas de aprender, con ganas de debatir y que bueno, pues ha hecho ciertos eventos para ir creciendo poco a poco. Tuvieron oportunidad de acompañarnos el año pasado en noviembre para el Congreso Internacional. Esa fue, pues, podemos decir, un éxito, nos fue muy bien. Y bueno, continuamos incentivando esta vena de la investigación. Como consecuencia de eso, dentro de las líneas de investigación que tiene la escuela, si quieren más información pueden acceder a la página, y cada línea pues maneja pues temas que han considerado relevantes, como la línea de Derecho Penal de la Presa y Derecho Penal Económico. Consideramos empezar a debatir sobre un tema tan importante como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y bueno, continuando con esta idea, entonces lo que consideramos con nuestro director Estanislao es generar espacios para debate, discusión y aprendimiento durante todos los primeros jueves de cada mes, empezando con este primer coloquio. El próximo mes tendremos un segundo coloquio de la línea de Derecho Penal y Género, al que están cordialmente todos invitados desde ya. Nuestros invitados, el profesor Jessy Reyes y el profesor Mauricio Cristancho, quienes van a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El profesor Jessy Reyes es abogado de la Universidad Externado de Colombia, que tiene especializaciones en Derecho Penal y Criminología en la misma universidad, tiene un magíster en la Universidad también Externado de Colombia, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, fue becado, bueno, ha ocupado distintos cargos, ha sido conjuez, ha sido profesor de diversas universidades, fue ministro y actualmente hace parte de la JEP. Por otro lado, Mauricio Cristancho es líder de la línea de Derecho Penal Económico desde la empresa, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, en Barcelona, España, e hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona. Primero el profesor Jessy Reyes hable durante un espacio de 20 a 25 minutos, posteriormente el profesor Mauricio Cristancho hará lo propio durante el mismo espacio de tiempo, y luego de ello pues tendremos una suerte de debate o de preguntas que se generen como consecuencia de estas dos posiciones. Entonces, sin más, los dejo con el profesor Jessy Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesores Estanislao, Miguel Ángel y Mauricio por la invitación. Me parece un muy buen formato, además para grupos de investigación y discusión, para gente que esté interesada en conocer más de temas de derecho penal y de criminología, en este caso concreto de derecho penal, porque confrontar dos posiciones, dos tesis distintas sobre un mismo tema siempre abre la posibilidad de que el auditorio conozca un poco más, con un poco más de amplitud, la discusión, los pormenores que tiene la discusión, los detalles de la discusión, y le permite, pues, más que darle la razón a uno o a otro de los que intervienen en el debate, formarse una idea propia de lo que hay en favor o en contra, en este caso concreto, de la responsabilidad de las personas jurídicas. El tema, además, me parece muy bien escogido porque es un tema que admite, primero que todo, dos grandes enfoques. Uno puede discutir el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el punto de vista de política criminal. Qué tan conveniente resulta desde el punto de vista de manejo de la delincuencia que viene de personas jurídicas, someter esa clase de conductas al sistema penal. Eso es una discusión
que tiene ya muchísimos años, especialmente en Europa y Europa del Norte, cuando empezaron a proliferar delitos relacionados con pesca ilegal, por ejemplo. Y digamos que desde el punto de vista de política criminal, que no es el tema que vamos a tratar hoy aquí, hay una cierta unanimidad en cuanto a que sería razonable establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque desde el punto de vista de política criminal es mucho más eficiente el combate a delitos como el que les menciono relacionados con pesca ilegal, cuando en lugar de sancionar personas individuales que son fungibles al interior de la empresa, se pueden sancionar las empresas. Cuando en Inglaterra se sancionaba al gerente de una empresa por delitos relacionados con pesca, pues cambiaban el gerente se iba sancionado por algún lado, nombraban nuevos gerentes, seguían pescando de manera ilegal, entonces resultaba muchísimo más eficiente responsabilizar de alguna manera a las personas jurídicas, y por eso digamos que el debate desde el punto de vista de política criminal tiene desde luego sus particularidades, y uno en general diría que está bastante más cargado hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero eso es solo una parte del debate. Aun cuando uno aceptara la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran responder penalmente, un segundo nivel de debate es desde el punto de vista de la teoría del delito, y eso supone preguntarse, ¿la teoría del delito soporta, la estructura de la teoría del delito soporta la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y desde ese punto de vista, que es básicamente del que me voy a ocupar hoy, desde ese punto de vista también la selección del tema es muy interesante, porque permite cuestionar muchos elementos sensibles de la teoría del delito. Entonces, el que quiera profundizar y discutir sobre teoría del delito, este es un tema que le va a dar una gran disculpa para mirarlo. ¿Por qué? Porque si uno trabaja con concepciones de la teoría del delito distintas, va a tener resultados distintos frente a la pregunta de si las personas jurídicas deben responder o no. Por eso, cuando la pregunta sea vieja, uno tendrá que mirarla siempre desde el punto de vista de una determinada concepción de la teoría del delito. Si nos vamos no sé, 60, 70, 80, incluso 90 del siglo pasado en Colombia, donde teníamos una teoría del delito marcadamente causalista, había una marcada orientación causalista de la teoría del delito, uno podía ver tres grandes elementos de la teoría del delito. La acción, que es una acción desde el punto de vista de la teoría del delito tradicional que se manejó, repito, mucho en Colombia la segunda mitad del siglo pasado. Pues una acción es un tema puramente causal, ontológico. Entonces, el que cause una lesión a otro responde desde el punto de vista penal. Muy importante un segundo concepto, que es la intencionalidad de la conducta, para no hablar ahora de los delitos imprudentes. Si uno se pregunta qué es culpabilidad en esa visión de la teoría del delito, pues el nexo psicológico que aventa la conducta del individuo y el individuo. Y si uno se fijaba incluso en cuál era la naturaleza de las sanciones que eran fundamentalmente privativas de la libertad, digamos que la primera respuesta que habría que dar a si las personas jurídicas pueden o no responder penalmente es no. No, porque desde el punto de vista de esa concepción de la teoría del delito, las empresas no actúan con una intención desde el punto de vista psicológico, desarrollando directamente procesos causales como los de los seres humanos, ni puede predicarse de ellos una relación de culpabilidad entendida como el nexo psicológico entre la conducta del individuo, y por supuesto era impensable mandar personas jurídicas a la cárcel. Entonces, por eso si uno coge el Código Penal del 36 o incluso el Código Penal de 1980, revisa los conceptos de acción, dolo, culpabilidad, no encaja en la teoría del delito la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si uno cambia un poco de esquema de teoría del delito y se va hacia el finalismo, donde el énfasis está puesto en la intencionalidad de la conducta, pero una intencionalidad muy ontológica en todo caso,
tampoco cuadra la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque esa intencionalidad, entendida como nexo psicológico, no aparece tampoco en las personas jurídicas. Eso dificultó durante mucho tiempo esta polémica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, si uno quiere abrir desde el punto de vista de teoría del delito la posibilidad a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, uno tiene que reformular el concepto de acción. Uno tiene que reformular el concepto de dolo y uno tiene que reformular el concepto de culpabilidad. Luego hay una reformulación más pequeña y más fácil, que es la que tiene que ver con las sanciones, que finalmente es renunciar a que toda la sanción penal es privativa de la libertad, abrir la posibilidad de multas, suspensiones en ejercicio de funciones, liquidaciones forzadas, etcétera. Pero mucho más complejo es cómo conseguir uno que el concepto de acción, el concepto de intención y el concepto de culpabilidad de una teoría del delito pueda servir no solo para las personas naturales, sino incluso para las personas jurídicas. Esa es la gran polémica desde el punto de vista de la teoría del delito, que como les dije hace un momento, es distinta a la polémica si uno la mira desde el punto de vista estrictamente de política criminal. Esa posibilidad de reformular estos conceptos surge con la normativización de la teoría del delito. Sabrán ustedes que desde la década del 90 hacia acá se ha venido acelerando la normativización de la teoría del delito por parte de algunos autores, de algunos penalistas, y esa normativización de la teoría del delito tiene varios puntos de partida. Primero, el delito no es una conducta ontológica cualquiera. El delito es, ante todo, un concepto valorativo. Dicho de una manera muy simple, el delito no se da silvestre, no se da en los jardines ni en los bosques. El delito se lo inventa el ser humano y es un concepto, es una valoración. Y por eso, si uno entiende que el concepto de delito es puramente valorativo y no ontológico, uno puede entender que hay conductas intencionales, causales respecto de daños a bienes jurídicos que no le interesan al derecho penal. Y si el delito fuera causalidad más intencionalidad que daña a un bien jurídico, deberían responder penalmente todos los que intencionalmente sean causa del daño a un bien jurídico. Y eso no pasa siempre. Por ejemplo, en un país donde hay pena de muerte, ¿qué hace un verdugo? Mata gente. Y la mata intencionalmente, si no, no la puede matar bien, tiene que matarla intencionalmente. Y el señor no solo no lo mete a la cárcel, eso le pagan un sueldo mensual. Si trabaja juicioso, 15 años lo pensionan. Es un gran matador de gente. Yo me imagino que cada 3 o 4 años le hacen un cursito de actualización para que esté afinado en el tema. Y fíjense que desde el punto de vista intencional y causal, ¿qué hace? Mata gente. ¿Por qué eso no es delito? Porque el delito no es causalidad más intención con daño a bien jurídico. Es un concepto valorativo que supone, para decirlo de una forma mucho más simple, hay formas válidas de matar y formas no válidas de matar. Pero en la medida en que uno diga válidas o no válidas, está elevando el concepto a un puro juicio de valor. Con los boxeadores pasa igual. Los boxeadores pueden lesionar y matar gente sin que les pase absolutamente nada. Los médicos, los cirujanos viven de las lesiones personales. Es más, soy muy queridos porque después de la cirugía le dan la incapacidad a uno, uno tiene que ir a medicina legal, el mismo médico dice incapacitado por 3 meses. Y sin embargo, no es delito. Cobran por eso y viven de eso. Eso lo que muestra es que el delito no está amarrado a conceptos ontológicos, sino valorativos. ¿De qué depende que una conducta sea permitida o no respecto del daño al bien jurídico? De las normas. El verdugo puede matar válidamente siempre y cuando cumpla con las normas. Si incumple las normas, ya comete un delito. No puede torturar antes de matar, está prohibido.
El boxeador puede matar mientras cumpla reglas. Si incumple las reglas, si le pega con un palo al contrincante, pues comete un delito, pero mientras cumpla reglas, no comete un delito. Entonces, el concepto de persona que maneja el derecho penal no es el de ser viviente. El concepto de persona que maneja el derecho penal es un concepto de sujeto de deberes y obligaciones. La persona natural es, por extraño que suene, una persona jurídica, porque es un titular de derechos y obligaciones. Y eso ya supone un cambio muy grande desde el punto de vista del concepto de acción, porque entonces la acción no es la pura intencionalidad con la causalidad, no la acción que le interesa al derecho penal, sino que al derecho penal le interesa la significación social de las conductas valorada conforme a las normas. Si les parece muy enredado, compárenlo con lo que hacen ustedes en la vida diaria. Entonces aquí tiene que haber aficionados al fútbol, y seguro que hay aficionados ahora está muy de moda ser aficionado al Bayern. Y la gente dice, yo soy hincha del Barça, del Santa Fe o del Real Madrid. Y fíjense que en el fondo son hinchas de algo que no existe ontológicamente hablando. Eso es otro juicio de valor. El equipo de fútbol es algo un poco abstracto, debe haber muchos que son hinchas del Bayern y ni siquiera saben cuál es la alineación del Bayern, pero no importa, son hinchas del Bayern y tienen camiseta del Bayern. Eso muestra que están valorando el conjunto completo. Las estrellas que tienen los equipos de fútbol son del equipo de fútbol. Yo entiendo que es muy importante Ronaldo y Messi, pero las copas son del Barça y del Real Madrid. Con los automóviles pasa igual. Si les pregunto qué automóvil le gusta a alguien, me dice a mí el Mercedes, perfecto. ¿Y sabe quién pinta los Mercedes en Alemania? Sí, ni les importa. ¿O quién los diseña? Tampoco es un problema que les preocupe. Es que Mercedes es un gran fabricante de vehículos. ¿Qué es Mercedes? Una ficción. Sin embargo, en la vida diaria nosotros trabajamos con esas ficciones, compramos el automóvil, aun cuando no sabemos el nombre del diseñador, ni del constructor, ni del pintor, y seguimos equipos de fútbol, aun cuando muchas veces o cambian las alineaciones, cambian los integrantes del equipo, o incluso aun cuando desconozcamos la alineación de esos equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque socialmente nosotros valoramos esa clase de conductas colectivas. Con las empresas pasa exactamente igual. Uno, así como valora positivamente una empresa que produce vehículos, uno valora negativamente una empresa que contamina. Entonces, cuando dicen, no, es que esta empresa es contaminante, nadie se sabe el nombre de los miembros de la junta directiva ni el presidente, pero esa empresa pasa a tener una valoración social negativa. Así como uno tiene valoraciones sociales positivas de equipos de fútbol, de constructores de vehículos, socialmente, así también uno puede tener valoraciones negativas, que son las que se trasladan al derecho penal. Alguien dirá, aún así me parece un poco enredado eso de pensar uno en acciones colectivas y en conductas colectivas. Pues miren, no es raro ni siquiera en derecho penal. ¿Han pensado ustedes lo que es la coautoría? La coautoría finalmente es una ficción que simula que todos los coautores de un delito están desarrollando una conducta que va mucho más allá que la de ellos. En eso el común de la gente es mucho más práctico. Esos fueron los del Clan del Golfo. Bueno, ¿alguien se sabe la alineación del Clan del Golfo? Nadie, no importa, pero la gente sí sabe que hay un Clan del Golfo, o la banda de los Zetas, o en fin, lo que sea. Los penalistas son los que se enredan más con eso, porque no se rehúsan un poco a ver esa concepción global. Pero piensen ustedes en un robo a un banco. Si el derecho penal, a través de la coautoría, no trabajara con un concepto global, plural o colectivo de conducta, sería imposible sancionar a los coautores del robo al banco por el robo al banco. Entonces, el que le pega al celador para calmarlo, ese respondería por lesiones personales.
el que rompe la caja fuerte por daño en cosa ajena, el que coge el dinero por hurto simple, el que está de campanero en la esquina, pues a lo mejor por nada. Entonces, la única forma de que todos estos respondan por un hurto agravado es simulando, fingiendo, suponiendo que todo eso es un delito, todo eso es una conducta colectiva. Y los penalistas estamos usando que no nos demos cuenta, pero trabajamos con conductas colectivas. Entonces, nadie se está inventando lo de las conductas colectivas en derecho penal. Bueno, y eso de la voluntad colectiva, ¿por qué se inventó? Tampoco es invento. Tampoco es invento ni siquiera en derecho penal. Fíjense ustedes que el delito de concierto para delinquir, ¿qué sanciona? Sanciona la voluntad colectiva de cometer delitos. La voluntad individual de cometer delitos no es punible. No hay un delito en Colombia que diga que el que tenga pensado cometer muchos delitos se va para la cárcel, no. Lo que hay es un delito que dice que si varios tienen la idea común de cometer muchos delitos se van para la cárcel. Entonces, fíjense cómo el derecho penal maneja conceptos de conducta colectiva en la coautoría y conceptos de voluntad colectiva, que es la única forma como sanciona el concierto para delinquir. Entonces, nosotros tenemos en derecho penal dos figuras que nos sirven perfectamente para entender la acción desde un punto de vista muchísimo más amplio, que es la acción como significación social de las conductas, que nos permite abandonar una concepción ontológica de la conducta y verla incluso como conductas colectivas, como jugó de bien el Bayern. Fíjense que eso es un ente abstracto, pero uno se jugó muy bien. Y hay unas voluntades colectivas que también manejan no solo el derecho cuando le da la posibilidad a las personas jurídicas de contratar, sino el derecho penal cuando usa la voluntad colectiva como un requisito para sancionar el concierto para delinquir. Entonces, si uno reformula el concepto de acción, diciendo que acción no es una cadena causal dirigida intencionalmente hacia el daño a un bien jurídico, sino el desconocimiento de normas de conducta que imponen deberes de actuación, ese concepto de conducta es predicable de las personas naturales y de las personas jurídicas porque ambas son sujetos de derechos, ambas tienen obligaciones y por consiguiente ambas tienen la posibilidad de desconocer las obligaciones. Ahí quedaría reformulado un concepto como el de acción, quedaría reformulado el concepto de intencionalidad y tendríamos que ver qué hacemos con el concepto de culpabilidad, que si lo mantenemos como conexión psicológica entre conducta e individuo no va a servir. Hay que reformular ese concepto de culpabilidad y se puede reformular desde el punto de vista normativo, que también haya varias propuestas en ese sentido. En vez de entender la culpabilidad como un simple vínculo, la culpabilidad como presupuesto de punibilidad debería entenderse como necesidad de pena. Una persona es culpable, en el sentido de culpabilidad, cuando organiza su comportamiento contra las normas. Entonces, quien organiza la conducta contra las normas está haciendo evidente su desprecio por la norma y una de las finalidades de la pena más reconocidas actualmente, que es la teoría de la prevención general positiva, dice que la vigencia de esa norma tiene que ser reforzada. Entonces, quien organiza su conducta contra las normas desconoce la norma y necesita intervención del Estado, no solo para que esa persona, sino para que la sociedad en general sepa que las normas están para cumplirse. Entonces, una empresa que viola las normas que regulan su actividad de tal forma que contamina aguas, está mostrando un desprecio por las normas que regulan el medio ambiente, el manejo del medio ambiente, y desde ese punto de vista, haber organizado su conducta contra las normas la hace culpable en el sentido de culpabilidad, merecedora de una sanción y por consiguiente debería tener como consecuencia una responsabilidad penal que lleve a la aplicación de una pena. Entonces, para cerrar mi intervención, uno podría, desde el punto de vista del derecho
penal. Hablar de la posibilidad de que las personas jurídicas respondan penalmente con varias condiciones. Cambien el concepto tradicional de acción, porque si no, no funciona. Cambien el concepto tradicional de intención, porque si no, no funciona. Y cambien el concepto tradicional de culpabilidad, porque si no funciona. Si nos aferramos a una concepción de la teoría del delito marcadamente ontológica, es absolutamente inviable la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La única forma de hacerlo es cambiando esos tres pilares de la teoría del delito. Por eso les decía hace un rato que este es un tema interesante para discutir, porque fíjense que con la disculpa de si las personas jurídicas responden o no penalmente, uno termina metiéndose un poquito en el concepto de acción en derecho penal, que es uno de los conceptos más complejos en derecho penal, en el concepto de intencionalidad o en general de dolo en el derecho penal y en otro concepto bastante complejo como es el concepto de culpabilidad. Este sería pues, como la presentación general de por qué yo creo que bajo esas determinadas condiciones, desde el punto de vista de la teoría del delito, puede haber responsabilidad penal de personas jurídicas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Yesid. Muy interesantes los planteamientos que realiza desde el punto de vista de la teoría del delito. A continuación, el profesor Mauricio Cristancho, pues con su ponencia tiene el mismo tiempo. Sí, porque este es el que graba. Muchas gracias, profesor Miguel. Inicialmente, un cordial saludo a todos los asistentes. Inicialmente quiero felicitar al profesor Estanislao Escalante como director del Grupo de Investigación Luis Carlos Pérez por esta iniciativa de los coloquios penales. Informar a la comunidad académica que intentaremos el primer jueves de cada mes lectivo, en lo posible en este auditorio, hacer un evento de derecho penal. Es deseo del Grupo de Investigación hacer esta invitación a la comunidad académica. Y por supuesto que es un verdadero honor para nosotros inaugurar este primer coloquio con la presencia del profesor Yesid Reyes Alvarado, a quien hago un especial agradecimiento. Quienes hemos intentado seguir de cerca su obra, nos sentimos muy honrados de que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, profesor Yesid. El tema de mi exposición tiene que ver con una aproximación a lo que puede ser la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso colombiano. Y para intentar lograr tal cometido, he decidido dividir mi exposición en 4 partes fundamentalmente. En la primera de ellas haré una contextualización del tema. En una segunda parte tocaré algunos aspectos relacionados con la teoría del delito. En un tercer bloque argumentativo referiré a el derecho comparado y en una cuarta parte intentaré aterrizar esos planteamientos al caso colombiano desde una mirada del derecho administrativo colombiano para luego exponer algunos planteamientos sobre si es procedente y necesario tipificar este tipo de responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Y para empezar con la contextualización, lo primero que quiero indicar es que el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es una novedad en el escenario colombiano. Hace ya cerca de 20 años que la Corte Constitucional tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre este tipo de responsabilidad. Aquí vale la pena señalar que en el año 1998 se tramitó una ley de seguro ecológico y en esta ley se introdujeron 2 preceptos que vale la pena resaltar. El primero, el que estableció precisamente la responsabilidad penal para las personas jurídicas cuando el hecho punible, en ese tiempo bajo la vigencia del Decreto Ley 100 de 1980, cuando el hecho punible pudiese ser atribuido a la persona jurídica. Y a renglón seguido, una segunda disposición introdujo que ese tipo de responsabilidad para las personas jurídicas sería una responsabilidad objetiva. Se dio el correspondiente trámite,
se envió el texto a sanción presidencial y el presidente de la República objetó por inconstitucional el texto normativo. Es por esto que este texto va en una primera oportunidad a la Corte Constitucional y mediante sentencia C-320 de 1998, la Corte Constitucional determina que es próspera la objeción de inconstitucionalidad en lo relacionado con la responsabilidad objetiva. Aquí yo llamo la atención en 2 puntos sobre esta sentencia de la Corte Constitucional. Uno, el concepto que da la Corte Constitucional sobre responsabilidad objetiva, sobre prohibición de responsabilidad objetiva en materia penal, refiere más a la posibilidad de ejercer un derecho de defensa. Cuando se lee la argumentación de la Corte Constitucional, pareciera que la Corte considera que introducir un régimen de responsabilidad objetiva es cercenar un derecho de defensa, y no lo analiza desde la óptica del principio de culpabilidad, que es desde donde se verifica, digamos, en estudios de penal, la responsabilidad objetiva. Prospera esto, va a trámite, continúa el trámite y se hace ley de la República, la ley del seguro ecológico. Es decir, en Colombia rigió por un tiempo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esta disposición es demandada, ya en el año 99, llega nuevamente a la Corte Constitucional analiza la responsabilidad de las personas jurídicas y declara inexequible lo relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas por 2 razones. Uno, porque no se preceptuó un trámite para un procedimiento especial para la persona jurídica, y 2, porque no se establecieron los parámetros para imposición de penas a las personas jurídicas. Pero hay que llamar la atención que en las 2 providencias la Corte Constitucional sí deja abierta la posibilidad de que en Colombia sea viable la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y llama mucho la atención en el efecto simbólico que esto produce en la sociedad para que se vea que un Estado castiga a una empresa cuando está incursa en conductas ilegales. Por una parte eso. En un segundo bloque yo quiero llamar la atención en las disposiciones de procedimiento penal que tienen que ver con personas jurídicas, porque tampoco es que sea una novedad. Si nosotros analizamos el artículo 65 de la Ley 600 del año 2000, allí se facultaba a la Fiscalía General de la Nación para que cerrara establecimientos, para que suspendiera las personalidades. La Corte Constitucional también se pronunció sobre este tema y concluyó que la cancelación definitiva de la persona jurídica solo podría hacerse con sentencia definitiva de juez de la República. Luego, la Ley 906 de 2004, en su artículo 91, también introduce la posibilidad para que el juez de control de garantías, previa petición del fiscal de conocimiento, oficie a la autoridad administrativa correspondiente para que suspenda o para que tome medidas en relación con la persona jurídica. Con esto quiero llamar la atención en que los jueces penales actualmente tienen facultades para tomar medidas tanto preventivas como definitivas en contra de las personas jurídicas. Finalmente, en la contextualización que estoy haciendo, vale la pena llamar la atención que este tema tiene plena vigencia porque recientemente los candidatos presidenciales han hablado de la necesidad de tipificar la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una de las medidas contra la corrupción. De igual manera, el señor Procurador General en distintos foros ha hecho especial énfasis en este tema. Con esa contextualización, paso a un segundo punto que tiene que ver con la teoría del delito. Y la teoría del delito analizada desde el derecho colombiano y desde nuestra tradición. Y quisiera llamar la atención en 2 aspectos muy breves, pues ya han quedado muy claros de la exposición del profesor Yesid. Pero el primero es el de la voluntariedad, el primero es el de comportamiento humano. Una de las grandes preocupaciones que de antaño ocuparon a la doctrina penal y que todavía ocupan a la doctrina penal es determinar cuáles hechos son relevantes para el derecho penal y cuáles no. De ahí que se distingue que una muerte no siempre es relevante para el derecho penal, pues si esta es ocasionada por un rayo, no le interesa el derecho penal, pero si es ocasionada por una persona, sí. Y eso ha hecho que evolucione nuestro concepto a la necesidad de que haya un comportamiento humano para que la conducta interese al derecho penal. Eso, digamos que es una tradición que tenemos, es algo que tenemos instituido en nuestro sistema. Pero hay un segundo punto que es el que a mí más me llama la atención y tiene que ver con la atribución del título de responsabilidad subjetiva. Es decir, si vamos a atribuir dolo, culpa o preterintención, que son los títulos de imputación subjetiva que nosotros tenemos. Y sobre este punto llamo la atención en que es cierto que
es posible en el derecho penal colombiano que una persona responda por el hecho de otra. Esto acontece cuando ocurren los delitos de comisión por omisión, cuando una persona termina respondiendo por los hechos de otra. Pero aquí yo llamo la atención en que cada uno, tanto el ejecutor del delito como el que responde a título de comisión por omisión, tienen una imputación individual. Me explico. Si un padre permite que su hijo tome el revólver y este niño ya adolescente asesina a alguien dolosamente, el niño tendrá o el adolescente tendrá una imputación dolosa y el padre, dependiendo de si fue descuidado o si conoció la situación, podrá tener una imputación imprudente o dolosa. Pero en todo caso es distinta la imputación del que responde por el hecho del otro. Eso no es muy claro en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No veo yo muy clara la atribución del título de imputación subjetiva, porque lo que sí ocurre es una transferencia de la responsabilidad del ejecutor a la persona jurídica. Y para mirar estos aspectos, aterrizo ya en lo que es el derecho comparado, cómo se trata el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y empezaría yo por señalar que la doctrina especializada ha distinguido dos tipos de responsabilidad de personas jurídicas. Una que es cuando se responde directamente por sus hechos y otra cuando se responde por los hechos de otro. Y esto parece corresponder a el common law, el primero, y al derecho continental, el segundo. Empiezo reseñando lo que acontece en el common law y específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica es el país que más antigua tiene regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde 1909, por un fallo de la Corte Suprema, se permitió la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Luego, en el año 1962, con el Model Penal Code se hicieron algunas perfilaciones de esa responsabilidad, y más adelante, para la década de los 80, con las guidelines, que son como los criterios de dosificación punitiva, se establecieron los criterios para este tipo de responsabilidad. Pero hay que llamar la atención en un hecho muy relevante en los Estados Unidos de Norteamérica y en el common law, porque acontece lo propio en Inglaterra. Y es que allí es posible hacer una atribución de responsabilidad penal sin imputación subjetiva. Me explico. Nosotros tenemos en la configuración del delito, a grandes rasgos, lo que tenemos el injusto y la imputación subjetiva o el juicio de culpabilidad. Eso se corresponde en el sistema del common law con el actus reus, que sería el injusto, y el mens re, que sería el título de imputación subjetiva. Existen una serie de delitos y una serie de disposiciones que permiten condenar a una persona sin mens re. Adicionalmente, eso se llama la strict liability, y adicionalmente existe la absolute liability, que permite condenar a una persona penalmente sin acreditar ni siquiera el juicio de comportamiento humano, de action, que es lo que llaman en los Estados Unidos. Bajo ese esquema, no raya en manera alguna que se introduzca un régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, por cuanto el factor subjetivo no es tenido en cuenta o no necesariamente debe ser tenido en cuenta. Ya remitiéndonos al ámbito continental, yo analizaría también en un solo grupo o en dos grupos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay un caso que es el italiano. El italiano, en el año 2001 establecieron una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, pero en el artículo primero establecen la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, aun cuando el título dice penal, pero claramente delinearon que no es una responsabilidad penal en el estricto sentido, sino es una responsabilidad administrativa. Y un segundo grupo de países donde podemos distinguir: Chile, año 2009, España, año 2010 con la modificación del año 2015, Perú 2016, Argentina 2017, han establecido el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas. Y el análisis de esas normatividades es posible distinguir algunos puntos característicos. Primero, solo responden por determinados delitos. En Perú, por ejemplo, solo lo hacen por el delito de cohecho. La persona jurídica solo puede hacerlo por el delito de cohecho. Ya en Chile, España, sí entra el lavado de activos, entran delitos contra la administración pública, pero, digamos, el primer punto en común es
la limitación de delitos, no pueden cometer todos los delitos del Código Penal. En segundo lugar, se establece claramente que la sociedad responde cuando la persona natural haya actuado en nombre o en beneficio de la persona jurídica, pero claramente está haciendo depender la responsabilidad de lo que haga una persona natural, en lo que parece ser una transferencia de responsabilidad a la persona jurídica. En cuanto a las sanciones, encontramos que las sanciones, la sanción más grave, como esa pena natural para una persona jurídica, pues es la liquidación o la disolución. Y hay unas menos gravosas, como son las multas o la suspensión de recibir subvenciones estatales o la prohibición de contratar. Obviamente es un catálogo en donde lo más grave es la liquidación o la disolución de la sociedad. Y cuarto, que es un punto muy importante en el que quiero hacer especial énfasis, es la figura del cumplimiento, lo que se conoce como el compliance, que refiere a todos estos manuales de buen comportamiento y de buena conducta de las empresas. Y aquí hay que llamar la atención en algo. Si una sociedad, en estos países que he hecho referencia, si una sociedad comete un delito conforme a la normatividad que se está refiriendo, y esta compañía tiene el manual de cumplimiento, no habrá lugar a responsabilidad penal. Pero adicionalmente, si la sociedad no tenía manual de cumplimiento, comete el delito y luego se compromete a establecer el manual de cumplimiento, se le atenuará la pena, lo que quiere decir que no iremos hasta la liquidación. Con esos puntos, yo sí quiero ahora aterrizar un poco a lo que acontece en el caso colombiano. Y esto lo he dividido, digamos, en 3 argumentos muy rápidos. Primero, los que hayan tenido la posibilidad de conocer procesos que adelanta la Superintendencia de Sociedades por captación indebida de recursos del público, habrán podido advertir el gran número de prerrogativas que tiene el superintendente o el interventor una vez hay una toma de posesión para recuperar activos, para remover directivos, para gestionar la compañía. Régimen que podríamos afirmar sin temor es más estricto inclusive que el de la Fiscalía General de la Nación cuando persigue narcos con la acción de extinción de dominio. Las facultades que tiene la superintendencia en temas de captación son absolutamente enormes, son de lo que llaman, tiene muchos dientes para perseguir estas conductas. Eso por un lado. En segundo lugar, desde el año 2010, también la Superintendencia de Sociedades ha empezado a gestionar y a exigir que se establezcan manuales de cumplimiento en las distintas compañías. Inicialmente fue con la circular 100.005 del año 2010. Esta circular empezó como un plan piloto para que las grandes compañías introdujeran ese cumplimiento. Posteriormente, en el año 2016, mediante la circular 100.006 del año 2016, ya se amplió ese ámbito. ¿Qué quiero indicar con esto? Nosotros hoy por hoy ya tenemos sembrada una cultura del cumplimiento, ya tenemos en cabeza de las compañías ya está la cultura de que deben hacer ese cumplimiento. Entonces, lo que podemos llamar la atención es que si una persona jurídica ya tiene cumplimiento y vamos a copiarnos, como seguro será, de las normatividades que ya tienen responsabilidad penal de personas jurídicas, no habrá lugar a que se haga una liquidación dentro del proceso penal, sino simplemente que se sometan a multas. Digamos que las sanciones más graves que podrían someterse entonces en un proceso penal sería el tema de las multas. Y aquí yo llamaría la atención también en algo, cuando uno escucha, por ejemplo, al superintendente que impone una multa de 300.000 millones de pesos a las azucareras, uno hace cuentas y uno dice, mire, en materia penal, la sanción más grave, la multa más grave es de 50.000 salarios mínimos que vienen siendo al cambio como 35.000 millones de pesos, es decir, menos del 12% de lo que pueden imponer en sanciones administrativas. Si eso es así, la primera pregunta que yo pongo a consideración del público es, atendiendo por supuesto el principio de última ratio, el derecho penal intervenga para poner una multa finalmente luego de un desgastante proceso penal. Claramente el principio de última ratio nos indica que intervendrá el derecho penal cuando las otras ramas del derecho no lo logren. Pero aquí tenemos, por supuesto, una muy efectiva rama administrativa que puede lograr el mismo cometido. Entonces, bajo esa lógica, me parece importante llamar la atención en la importancia del cumplimiento y finalmente en la ley 1778
del año 2016 sobre corrupción transnacional, que introdujo la responsabilidad no penal, responsabilidad de las personas jurídicas. Pero allí, en esa ley, se establece un catálogo de faltas, un catálogo de sanciones, hasta 200.000 salarios mínimos. Es una ley bastante exigente que, en mi criterio, no necesitan de intervención del proceso penal. Adicionalmente, existe un tema muy importante en los Estados Unidos, se conoce como el efecto Andersen. Si ustedes recuerdan, la firma Arthur Andersen fue la que llevó la contabilidad de aquel desastre financiero de la compañía que fue Enron. Y Arthur Andersen fue judicializada como persona jurídica, y el día que llegó la condena, bueno, hay unas nulidades por unos errores de instrucción al jurado, en fin, pero el día que llegó la condena, pues ya Arthur Andersen se había quebrado, ya no había lugar a imponer ningún tipo de sanción. Y eso puede pasar en Colombia. En Colombia es lo que se conoce como el riesgo reputacional. Aquí, si una persona sale en la prensa porque está vinculado a un proceso penal y tiene pendiente un préstamo, olvídese del préstamo. Al día siguiente va al banco y le van a cerrar las cuentas, salvo que tenga por ahí un préstamo y le va al banco. De lo contrario, le van a cerrar cuentas, va a haber un bloqueo financiero, y el efecto de que una persona jurídica pueda ser vinculada a un proceso penal va a repercutir en este tipo de consecuencias. Y si miramos, por ejemplo, en los Estados Unidos y hacemos un balance de lo que acontece desde el año 2002 hasta la fecha, notamos que existe una baja en condenas de responsabilidad penal de personas jurídicas. Casos tan graves como Volkswagen, la empresa de automóviles que tenía unos dispositivos para engañar a los detectores de contaminación ambiental en Estados Unidos, fue condenada a pagar más de 20 billones de dólares en multa y en recompra de vehículos. Pero la compañía siguió ejerciendo, simplemente se impuso una multa y la compañía siguió vigente, porque tampoco el derecho penal está para liquidar compañías, eso puede afectar gravemente la economía. Y otro caso muy importante es el del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que es el HSBC, que se le acreditó lavado de dinero del cartel de Sinaloa y del cartel del norte del Valle colombiano, y se le impuso una sanción en los Estados Unidos luego de un acuerdo, por supuesto, de culpabilidad de 1.8 billones de dólares y 600 millones de dólares en gastos punitivos, de daños punitivos. Y nunca se habló de liquidación de la compañía. Esto para indicar que aún en el país más estricto y más rígido no busca liquidar las compañías. De tal suerte que lo que yo considero es que debe mirarse muy bien previamente a que se inicie el debate si conviene o no que en Colombia se establezca el régimen de responsabilidad de personas jurídicas, o si por el contrario lo que debe hacerse es fortalecerse más bien los elementos civiles o de responsabilidad civil al interior del proceso penal. Con eso dejo expuestos mis argumentos y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Mauricio. Pues Mauricio ya nos adentra un poco en temas de introducción legislativa, con lo cual pues sería del caso darle la palabra al profesor Yesid si quiere agregar algo ya concretamente dentro de ese punto de vista. Sí, pues varias cosas. Una que tiene que ver con temas penales. Mauricio se enfocó más en la parte de política criminal, que fue la que menos traté yo. Pero me llama la atención un argumento que sí tiene que ver con tema de teoría del delito, y es lo de la intencionalidad. Si una empresa firma un contrato para descontaminar el río Bogotá, yo creo que a nadie le parece raro, le parece normal. Una empresa firma un contrato para descontaminar el río Bogotá, uno asume que lo puede descontaminar y encima que puede cobrar el dinero. Si el contrato, en lugar de ser para descontaminar, quítenle el des y firma un contrato para contaminar el río Bogotá, entonces ya él no tiene facultad para hacer eso. ¿Cuál capacidad? Si es que no tiene voluntad. A ver, tiene voluntad y capacidad jurídica si es para descontaminarlo, y si es para contaminarlo ya no tiene capacidad jurídica. ¿Cómo puede cambiar la capacidad jurídica de una persona si el propósito del contrato es descontaminar en lugar de contaminar? No, si el contrato es para contaminar, dice, mire, perdóneme, cóbrenle la multa a Pedro Pérez, que es el señor que contamina, yo como empresa me quedo con mi platica de la contaminación del río y que responda el gerente.
En cambio, si se trata de descontaminar, el gerente va a pedir más y le dice, no señor, esto es una sociedad, usted tiene su sueldito. Aquí la que gana la plata es la sociedad y distribuye salarios. Lo mismo en fútbol. Si alguien contrata un gran jugador, si el Bayern compra a James, es el negocio del siglo, buenísimo. Y obviamente los equipos de fútbol se transfieren el dinero y se lo guardan para ellos equipos de fútbol. Si una operación de transferencia de un jugador es para lavar activos, entonces ya en un momentico ese equipo es incapaz de celebrar contratos. Pero ¿cómo así? Es capaz para comprar jugadores y vender y no es capaz si la finalidad es lavar el dinero. Yo eso es algo que definitivamente no entiendo desde el punto de vista de la voluntariedad y la capacidad jurídica de las personas. ¿Por qué para unos casos es absolutamente capaz, consciente, tiene voluntad, se compromete y responde, y por qué desde el punto de vista penal no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que el manejo de las conductas desviadas es gradual y, como dijo Mauricio, el derecho penal es última ratio. Que todo lo que se puede manejar penalmente se puede manejar administrativamente, yo estoy de acuerdo. Entonces simplemente saquemos del derecho penal peculados, prevaricatos, cohechos, concusiones, celebración indebida de contratos y lo manejamos administrativamente. Sanción disciplinaria y administrativa. ¿Por qué no lo hacemos? Hombre, esas son unas conductas que desbordan un poco lo que sería el ámbito propio del derecho administrativo, tienen una trascendencia social que amerita, es otra discusión, pero que amerita intervención del derecho penal. Pero si la gravedad de esas conductas amerita intervención del derecho penal tratándose de personas naturales, debería meritar responsabilidad penal también desde el punto de vista de las personas jurídicas. Entonces, yo sí creo que la persona jurídica no puede ser tratada como absolutamente capaz de contratar, obligarse y responder civil y administrativamente y como absolutamente incapaz de desarrollar acciones, comprometerse y responder desde el punto de vista del derecho penal, porque si algo se ha visto con toda esta evolución del derecho penal de los últimos 30 o 40 años hacia la teoría del riesgo, es que el derecho civil, el derecho administrativo y el derecho penal tienen una base común, que es la teoría de la responsabilidad. Lo que cambia finalmente son los últimos modos de responsabilidad, los que mencionaba Mauricio, pero el fundamento de la responsabilidad es común al derecho civil, al administrativo y al penal. Y hoy en día, tanto el civil como el administrativo y el penal parten del supuesto de asignación de deberes de conducta a los ciudadanos. El que incumpla un deber de conducta se comporta contra derecho y debe responder por eso. Ahí sí hay matices, hay conductas que ameritan una respuesta civil, conductas que ameritan una respuesta administrativa y otras una respuesta penal. La gradación depende fundamentalmente de la naturaleza de la ofensa, pero estructural y conceptualmente, siempre y cuando, repito, se revisen elementos centrales de la teoría del delito como acción, dolo y culpabilidad, es perfectamente posible. Ahora que mencionaba Mauricio la culpa, la imprudencia, fíjense que ese es un tema que ya casi nadie menciona por una razón muy simple, porque en la década del 40, 50, despsicologizaron la culpa. La culpa se volvió en derecho penal un problema puramente normativo. Entonces ya se no plantea un problema desde el punto de vista de personas jurídicas. La culpa o la imprudencia es incumplimiento de normas. Eso es lo que está pasando con el dolo de la década del 90 del siglo pasado para acá. La teoría del delito sigue normativizándose y en la medida en que termine de normativizarse, desaparece esa distinción artificial entre personas naturales y personas jurídicas. Y por supuesto uno se puede plantear entonces en términos generales, pero en términos generales para personas naturales y jurídicas, qué tan conveniente es que el derecho penal intervenga, qué tan importante es que las sanciones sean pecuniarias o privativas de la libertad, qué tan bueno o malo es la estigmatización que el derecho penal acarrea, a la que se refería Mauricio, que es una estigmatización que recae sobre las personas jurídicas y recae sobre las personas naturales. Pero evidentemente,
si nos salimos de las normas concretas, porque el Código Penal colombiano, tal como está redactado, difícilmente abre la posibilidad para las responsabilidades de las personas jurídicas, pero si uno hace abstracción de las normas concretas, que es el planteamiento mío, en abstracto, esa responsabilidad penal es viable jurídicamente, siempre y cuando, insisto, se reformulen conceptos de teoría del delito. Pues sin duda ambas ponencias generan muchas preguntas. Una situación, o eso es lo que se ha venido considerando de legitimación de ciertas instituciones, pues ya Mauricio habló de la ley 1778. La ley 1778 modificó la 1474. La 1474 hablaba de medidas para las personas jurídicas, modificando a su vez el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal. 906 habla de la cancelación de las personas jurídicas, ¿cierto? El punto es que la 1474 es de 2011, han pasado 7 años mal contados, se han agravado los temas relativos a la corrupción y bueno, cuando sucede eso, pues siempre lo que acudimos es a ampliar el espectro punitivo y lo que se denomina la famosa expansión del derecho penal. Y entonces, finalmente, lo que parece que va a suceder o parece que está sucediendo es que cuando no tenemos solución, pues acudiremos al derecho penal para que intervenga y genere esta serie de elementos que ya han mencionado ambos ponentes, temas de reputacionales, temas de protección anticipada, temas de guardaespaldas de la sociedad. Y bueno, pues esto no deja de causar cierta polémica. Faltó mencionar que, por ejemplo, en Alemania, las personas jurídicas no son responsables penalmente, sino ellos tienen un amplio espectro del derecho administrativo sancionador, cuyas fronteras son absolutamente difíciles de establecer entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Entonces está ahí dependiendo de lo que considere el legislador. Pero entonces, pues le hago una pregunta, después ustedes pueden hacer todas las que quieran, a los ponentes relacionada con cómo está la situación en el país, teniendo en cuenta que todos estos mecanismos y todas estas leyes han buscado darle más herramientas al ordenamiento jurídico para sancionar conductas que ya sobrepasan la esfera de la persona natural y pasan a las personas jurídicas, y teniendo en cuenta que ya desde la 906 había penas, la pena principal, que es la cancelación de las personas jurídicas. ¿Ustedes consideran que el panorama sería efectivamente la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia? Bueno, primero yo no creo que esas medidas de suspensión y cancelación de personalidades jurídicas sean penas realmente derivadas de una responsabilidad penal. La responsabilidad penal tiene unos requisitos que supondrían, entre otras cosas, por eso se cayó en la Corte Constitucional la ley, supone que la persona pueda entrar en un proceso penal con plenas garantías de defensa que incluyen, entre otras cosas, defenderse desde el punto de vista de culpabilidad, porque culpabilidad es finalmente lo que permite unir un hecho objetivo contrario a la norma con la conducta de una persona. Esa es la importancia de que no haya una responsabilidad objetiva, esa es la importancia de que haya una culpabilidad. Entonces, no es exactamente una responsabilidad penal de las personas jurídicas la que hay en Colombia. Formas de hacerla hay muchas, está la alemana que mencionaban hace un momentico, pero también está la española, que es un poco más mixta, tratando de meter paulatinamente a la persona jurídica en el Código Penal. No, yo lo que diría para resumir es, miren, eso no es tan fácil como salir a decir uno en una campaña política, vamos a fijar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es mucho más complejo de lo que parece. Como dijo Mauricio, el Código Penal colombiano no da para eso. Entonces, el que realmente quiera hacer eso, pues tiene que pensar en modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Y modificar el Código Penal no es tan fácil. Los penalistas llevan 200 años tratando de armar un concepto de acción, que no es tan fácil. En Alemania, ¿por qué no han llegado toda una persona a una responsabilidad de las personas jurídicas? Porque afinar la teoría del delito es muy complejo. Lo que llaman la normativización de la teoría del delito comenzó en la década del 30 del siglo pasado.
Y ahí vamos y ya casi en Alemania básicamente se termina de normativizar la teoría del delito. Entonces no es algo tan fácil como parece de proponer uno responsabilidad penal de personas jurídicas. Necesita muchísimos ajustes, como dijo Mauricio, en Código Penal y por supuesto en Código de Procedimiento Penal. Digamos que la postura mía es puramente teórica, porque una de las grandes objeciones a la responsabilidad es teórica. La teoría del delito no da para que respondan las personas jurídicas. Mi propuesta es, la teoría del delito puede reformularse para que soporte la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, habría unas razones de política criminal que avalarían eso. Habría la posibilidad teórica de modificar la concepción del delito para que soporte. Y finalmente, habría la posibilidad de llevar eso a la práctica, pero repito, no a las carreras. Esto es mucho más complejo de lo que parece. Yo estaría a favor de la responsabilidad de las personas jurídicas, me parece que es un buen mecanismo de control para delitos como los delitos transnacionales, para los delitos de corrupción, pero sí creo que hay que hacerla con calma. Hay que planificar muy bien las modificaciones legales que se tengan que hacer y procedimentales para que esto funcione y no termine, como también decía Mauricio, en cacerías de brujas. Gracias. Sí, yo parto de la base y me atrevería a anticipar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas será un hecho de máximo un año en Colombia. Yo creo que eso va. Y también creo que eso va a generar serios inconvenientes. Definitivamente un proceso penal, la esencia del proceso penal es un cúmulo de garantías. Todo aquel que llegue a un proceso penal hay que darle garantías. Y si vamos a hacer esto con las personas jurídicas, pues primero vamos a tardar muchísimo en lograr las eventuales condenas. Pero dos, podemos terminar por torpedear lo que sí está yendo bien, que es el derecho administrativo. Supongan ustedes que una compañía entra en causal de liquidación en el ámbito administrativo y paralelamente está cursando el proceso penal. Los abogados, ¿qué van a decir en el ámbito administrativo? Oye, ¿por qué no declaramos una prejudicialidad a ver qué dicen en el proceso penal y luego si continúa usted derecho administrativo? Y supongamos que dicen, no, vamos a continuar con el proceso administrativo, sancionan a la compañía y la liquidan. Eso se equipara entonces a la muerte de una persona y devendría la extinción de la acción penal. A mí me parece que el tema es bien complejo. Y si vamos a implantar, porque con toda seguridad terminaremos copiando los otros ordenamientos, nosotros somos expertos para copiar y copiar mal. Entonces, cuando copiemos el sistema de cumplimiento, sí está la sanción por la sanción penal, pero si tienen plan de cumplimiento y no podemos liquidarlas, pues estaremos desgastando un proceso penal simplemente para imponer una multa a una sociedad llena de garantías. Esa, digamos, que es mi panorámica de ese tema, doctor. Buenas noches. Quisiera saber, pues veo que un poco la ponencia está más dirigida a personas jurídicas cuya finalidad pues, es netamente económica. Quisiera saber qué piensan con respecto a otras personas jurídicas, por ejemplo los sindicatos o los partidos políticos, en los cuales pues, hay también una protección constitucional principal, y quisiera saber pues, esa tensión ahí, cómo aplicaría este régimen de responsabilidad penal. Sí, mi pregunta va dirigida al doctor Mauricio con respecto si podemos mirar el modelo que tiene la Unión Europea con respecto, bueno, si podemos de pronto tomar algunas analogías, algunas formas o elementos de la sanción penal que tenga o la sanción administrativa mixta, porque también se podría instaurar una sanción mixta, tanto de la parte administrativa como penal, a las personas jurídicas. No sé, desconozco el modelo de la Unión Europea, también con respecto a las sanciones de los delitos de cuello blanco, porque no solamente se cometen delitos contra el ambiente, sino también con respecto a la parte tributaria, la evasión fiscal, el tema de los paraísos fiscales, que tienen pues, varias sociedades en varios territorios, como en las Bahamas, en las Islas Cook, Panamá, los carteles de las grandes empresas, las pirámides incautadoras de dinero como DMG, Interbolsa. O sea, hay variedad de delitos, o la omisión al agente retenedor del artículo 402 del Código Penal,
porque pues la legislación colombiana, estaba hablando el doctor Mauricio, pues para mí es un pañito de aguas tibias, debido a que no, pues sí, las sancionan a las empresas, pero las empresas pueden pagar la multa, pero ellos siguen más adelante delinquiendo. Entonces mi pregunta es imponer un sistema mixto y no solamente sancionar a las empresas nacionales, multinacionales y transnacionales, sino también a aquellas empresas que financian campañas políticas como Odebrecht y otros casos, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son los límites de la normatización de las categorías de la actividad del delito y del derecho en general? Teniendo en cuenta que no se puede volver a argumentos o justificaciones ontológicas ni fiscalistas, ¿cómo podríamos expresar esos enunciados normativos sin que haya una contradicción? Si ese criterio de justificación solo puede ser, digamos, criterios de expectativa normativa desde una perspectiva sociológica, o si también es necesario una especie de teoría lingüística de esos enunciados que expresan deberes, específicamente lo que ahorita se conoce como lógica deóntica, si tienen algunas ideas en ese aspecto. La segunda pregunta es respecto al otro ponente, es, digamos, cómo volver esa política criminal real respecto a una sociedad donde las personas jurídicas son bastante desreguladas en torno a la forma de creación y en torno a la aplicación de la ley penal en el espacio. Es decir, ¿cómo vamos a aplicar un derecho penal empresarial, por así decirlo, cuando la realidad de la globalización y la economía implica que muchas veces las empresas son de papel y tienen control y no está controlada por empresas que tienen otros estatutos normativos, generalmente paraísos fiscales? Ahí hay algunos problemas. Son grandes preguntas. Gracias. Abarcaría en principio toda suerte de personas jurídicas. Cuando digo toda suerte me refiero fundamentalmente a sindicatos y partidos, que es la primera de las preguntas. Pero sí habría que tener mucho cuidado, aquí pasó una de las últimas preguntas, con el tema de las personas jurídicas de derecho público, porque eso, como mencionaba la persona que hizo la pregunta, puede terminar siendo redundante respecto de la responsabilidad del Estado. Por eso, la única limitación que podría haber en materia de responsabilidad de personas jurídicas tendría que ver con las personas jurídicas de derecho público y, desde luego, como dijo el profesor Mauricio Cristancho, respecto de determinada clase de delitos, porque no es una responsabilidad penal que en general se haya abierto a cualquier clase de delitos. La última pregunta, que tiene que ver con la posibilidad de que eso incentive la comisión de delitos por parte de las personas naturales. Todo depende de cómo se construya la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En los países en que está construida, como mencionaba el profesor Mauricio Cristancho, a través de una simple derivación de la responsabilidad penal, evidentemente eso supone una violación al principio del ne bis in idem, pero por la forma como está construida la responsabilidad penal. Pero si uno realmente es capaz de diferenciar lo que es la responsabilidad de la persona natural eventualmente de la responsabilidad de la persona jurídica, pueden llegar a coexistir las dos responsabilidades sin que haya violación al principio del ne bis in idem, pero tiene que quedar claro entonces que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es derivada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en el fondo sí es lo que pasa con las posibilidades de sanción que hay en el Código Penal colombiano. La sanción, entre comillas, que reciben las personas jurídicas es consecuencia de lo que hicieron las personas naturales. En un sistema independiente de responsabilidad de las personas jurídicas, la persona jurídica responde por lo que sea atribuible a ella como conducta de la persona jurídica. Si quedara algún espacio para responsabilizar al individuo que integra la empresa por una conducta que sea de él y no de la empresa, evidentemente pueden coexistir las dos formas de responsabilidad. Eso no significa que siempre coexistan,
pero sí significa que pueden coexistir las dos formas de responsabilidad, repito, con una condición, que la responsabilidad de las personas jurídicas sea autónoma y no derivada de la responsabilidad penal de las personas naturales. ¿Cuáles son los límites de la normativización? Yo comenzaría por aclarar que cuando uno habla de normativización de la teoría del delito, está, digamos, hablando de un segundo nivel que en ningún caso significa desconocer que debajo de todo delito hay una conducta que puede ser vista desde el punto de mira ontológico. Es decir, al final, matar es ontológico, matar en sentido no jurídico es ontológico. Entonces, normativizar la teoría del delito, primero, no significa desconocer que debajo de ese sustrato valorativo o de esa valoración hay un sustrato fáctico y ontológico. Y contrariamente a lo que pudiera parecer, eso le da una gran libertad de acción al individuo. Cuando uno plantea una concepción normativa de la teoría del delito, la gente dice eso es tremendamente represivo, se cierran las puertas a la libertad del individuo, todo lleno de normas con el pobre individuo, y resulta que es todo lo contrario, en la medida en que la teoría del delito diga el ámbito interno del individuo, que es el aspecto subjetivo, el ámbito interno del individuo es sagrado mientras no infrinja objetivamente una norma, la ampliación de la capacidad de libertad del individuo es enorme. Yo no tengo por qué responderle al Estado sobre lo que hay en mi cabeza, a diferencia de lo que le pasaba a los finalistas, salvo que previamente me demuestren que yo objetivamente he infringido un deber de conducta. Entonces, repito, la normativización termina por ampliar el ámbito de libertad del individuo, porque se hace realmente evidente que la persona puede ser absolutamente todo, desde el punto de vista objetivo, lo que no tenga prohibido, y que subjetivamente tiene libertad absoluta de hacer lo que quiera, mientras no contraría objetivamente una norma. Y cuando hablo de subjetivo, hablo de ámbito interno del individuo, y cuando hablo de ámbito interno del individuo, hablo de mucho más de lo que hay en la cabeza de la persona. El ámbito interno del individuo abarca, por ejemplo, su espacio vital cercano. ¿Qué tiene que ver esto con Welsel? Todo. Realmente el primero que plantea una normativización de la teoría del delito es Welsel. Con unos conceptos que en esa época parecían tremendamente revolucionarios, como la adecuación social de la conducta. Hoy, pues, uno podría incluso criticarlos por el contenido que tenían, digamos, de valoración social, especialmente en una época donde acababa de hacer el ingreso el Partido Nacional Socialista en Alemania. Algunas ideas de estas fueron deformadas desde el punto de vista de valoración social de las conductas, pero sin ninguna duda el pionero de la normativización del derecho penal es Welsel, con el concepto de la adecuación social. Welsel es la primera persona que dice cosas como las que les mencionaba yo al comienzo. Mire, uno puede intencionalmente dañar un bien jurídico sin que al derecho penal le interese. ¿Por qué? Porque son conductas que la sociedad ve bien, eran las que llamaba conductas socialmente adecuadas. Él obviamente no se metió con ejemplos tan complicados como los que luego han surgido. Él tenía ejemplos muy simples. En Alemania el servicio de correo era y sigue siendo un servicio público que funciona muy eficientemente. Si uno pone en una carta que va para Alemania que es urgente, el cartero la lleva a las 4 de la mañana porque le parece que es urgente y la entrega en cualquier día del año, en cualquier estado de tiempo. Como funciona también el correo en Alemania, se acostumbra en las casas de los alemanes a que en diciembre se le da una propina a los carteros. Pues eso es un delito. Eso es darle plata a un funcionario público para que cumpla con sus funciones. Entonces, en general, todos los habitantes alemanes cometen un delito a final de año
cuando le dan una plática a los carteros. Y Bessel dice, mire, eso lo hacemos todos. Entonces, esas conductas que todos hacemos, que socialmente vemos bien, no le deben interesar al derecho penal. Y fueron las que llamó conductas socialmente adecuadas, etcétera. Pero lo más importante fue mostrar con ese ejemplo cómo lo que es delito o no es delito no depende de un concepto o de dos conceptos ontológicos como intención más causalidad, sino de una valoración social de la conducta. Esa fue la primera piedra de la normativización de la teoría del delito y desde ahí empezó a ampliarse, primero al delito imprudente que veíamos hace un rato, luego el mismo Bessel se metió con una medio normativización de la culpabilidad y luego ha venido pues un poco más normativización de teoría del error, un poco más de normativización de dolo, y es lo que ha venido ampliando la normativización del derecho penal, pero sin ninguna duda el primer gran responsable de eso fue Bessel en 1932. Creo que respondí las preguntas que tenían que ver conmigo, ahora se lo paso a Mauricio que tiene estas y otras más. Bueno, ya el profesor Yesid contestó varias de las cuestiones. Muy brevemente, claramente en otras jurisdicciones donde se ha reglamentado la responsabilidad de las personas jurídicas, el concepto de persona jurídica incluiría sindicatos, incluiría partidos políticos, todos aquellos que tengan personería jurídica. Y también es importante señalar, para contestar la última pregunta, allí también se excluyen en estas normatividades los procesos contra personas de carácter público. Personas jurídicas de carácter público no entran a responder penalmente. Hay unas excepciones en economía mixta por las sanciones civiles a que hay lugar, pero no va a responder una persona jurídica de carácter público. En lo que tiene que ver con delincuencia de cuello blanco, paraísos fiscales y todo lo que pregunta el doctor, varias cosas. Todos estos temas tienen que ver también con derecho administrativo. Aquí, hace algunos años, y una de las críticas que se hace al Estado colombiano en la lucha contra la evasión fiscal es que no teníamos una lista de paraísos fiscales. Finalmente, hace 4 años, 5 años, deciden hacer una lista de paraísos fiscales, incluyen a Panamá. Panamá se molesta, amenaza con que no nos vuelve a dejar pasar los barcos y al día siguiente pues retiran la resolución, retiran a Panamá y pues seguimos sin lista de paraísos fiscales y las consecuencias tributarias que ello pueda tener. Pero digamos que esos son temas de orden administrativo. En el tema de paraísos fiscales sí que es importante la regulación administrativa porque por lo menos grava mucho más los recursos que provienen de paraísos fiscales. Y en este escenario pues es un tema estrictamente administrativo. Pero lo que tiene que ver con la delincuencia de cuello blanco, lo importante, a mí me parece que lo más importante es lo que llaman los gringos seguir el dinero. Aquí lo que importa es las medidas de carácter económico, actuar rápido. Nosotros vemos que la superintendencia de sociedades, en casos como Interbolsa, la efectividad mayor la tiene la superintendencia. Uno escucha al señor superintendente y sale y dice, mire, ya estuvimos en Curazao, estuvimos en paraíso fiscal, estuvimos recogiendo. Es un tema de actividad también de orden administrativo. Por supuesto que si hay lugar en contra de las personas naturales en un proceso penal a tomar medidas preventivas para congelar dineros y congelar activos, eso pues resulta bastante importante, que considero es donde se golpea realmente a este tipo de delincuencia organizada. De personas jurídicas en un caso como la estructura colombiana, aquí estamos analizando, por ejemplo, la problemática de comprobar el dolo en el sistema jurídico colombiano que tenemos a partir de nuestra teoría del delito. Entonces, sobre esa misma línea, si el error de tipo lo que excluye por naturaleza es el dolo, pues no podemos hablar de un error de tipo. De la misma manera, un error de prohibición o la conciencia de antijuridicidad, pues es muy complicada tipificarla en el esquema de teoría del delito que tenemos. Y esos puntos subjetivos tienen que ver, por supuesto, con el ánimo de coautoría que pregunta el compañero, pero digamos que son consecuencias necesarias de tipificar mal un régimen de responsabilidad de personas jurídicas.